Buenas tardes, el día de hoy les contaré un poco sobre una de las dinastías más importantes, la dinastía Románov. Antes de que comenzara la dinastía Románov, gobernó la dinastía Riruk. Todo comenzó con el reinado de Iván IV, la rama moscovita de la dinastía usó el título de zar de toda Rusia y gobernó sobre el zarato moscovita. La muerte en 1598 del zar Teodoro I puso fin al gobierno de la rama moscovita de los Rurikovich. Entre 1606 y 1610, el gobierno estuvo en manos de Basilio IV, descendiente de la rama de Suzdal de los Rurikovich, significando su caída el fin de la dinastía en el trono de Rusia. El inestable periodo conocido como periodo tumultuoso sucedió a la muerte de Teodoro y duró hasta 1613. En ese año, Miguel Románov ascendió al trono, fundando la dinastía Románov. Los Románov eran una familia noble de origen moscovita que había ganado influencia en la corte rusa a lo largo de los siglos. En 1613, tras un periodo de guerras civiles y disputas por el trono, la Asamblea de los Nobles eligió a Miguel Románov como zar de todas las Rusias. Esta elección marcó el inicio de una nueva dinastía que duraría más de 3 siglos. Miguel I nació el 22 de julio de 1596 y murió el 23 de julio de 1645. Miguel era hijo del boyardo de origen cosaco Fiódor Nikitich Románov. Su abuelo paterno, Nikita, era hermano de la zarina Anastasio, esposa de Iván IV y un importante consejero de este zar. La razón por la que se nombraron Románov fue porque los descendientes del boyardo moscovita, del siglo XIV, Andrei Ivanovich Kovila, la familia Románov tomó su apellido de Román Yurev, cuya hija, Anastasio Románova, se convirtió en la primera esposa de Iván el Terrible. Serán los hijos del hermano de Anastasio, Nikita, quienes convertirán Románov en su apellido para perpetuar el orgullo por su abuelo Román, padre de una zarina. La sangre directa se llegó a perder debido a que, como era costumbre, el trono fue pasando de la forma habitual seguida por la dinastía anterior, la de los Rurik, de primogénito en primogénito o, en su defecto, yendo la corona al pariente varón más cercano. Esta dinámica tradicional se rompió a la muerte de Teodoro III, cuando los hermanastros Pedro e Iván aspiraron a la vez al trono. Los derechos de ambos, el de Pedro sostenido por una asamblea de notables y el de Iván por una arigualte palaciega, se mantuvieron, con una monarquía dual. A la muerte de Iván, Pedro cambió las normas, estableciendo que cada monarca elegiría a su sucesor. Así hizo él, eligiendo como sucesora a su esposa Catalina I, que solo por matrimonio era una romano. Aunque la corona pasara a su hijo Pedro II, verdadero romano por sangre, la línea masculina del apellido se extinguió en 1762, pasando el cetro a la casa de Holstein-Gottorp tras la muerte de Isabel I, pese a lo cual se optó por mantener el nombre de la dinastía a fin de asegurar la continuidad histórica y asegurar la unidad del imperio. La revolución llegó a Rusia en febrero de 1917, y un mes después Nicolás II, emperador y autócrata de todas las Rusias, abdicó y se convirtió en Nicolás Románov, a secas. 8 meses más tarde, los bolcheviques se adueñaron del poder y la familia real quedó bajo su custodia hasta la sangrienta noche de julio de 1918 en que todos sus miembros fueron asesinados, víctimas de un destino que se habían resistido a ver venir. ¿Pero por qué ocurrió esta revolución? Todo fue por este señor, Nicolás II, ya que en 1894, y tras complicaciones derivadas de una nefritis, falleció su padre, Alejandro III. El 24 de mayo y pasado el periodo de luto protocolario, Nicolás fue coronado como sucesor y adoptó el nombre de Nicolás II. De acuerdo con sus propias palabras, carecía de formación política, y se consideraba un ignorante acerca del gobierno del imperio, explicando su ingenuidad al ser coronado zar en noviembre de 1894. Desde la coronación de Nicolás II todo fue un desastre. El día de la coronación se tenía previsto darle al pueblo despensas, pero hubo una muy mala administración con estos recursos. No fue tanto culpa de Nicolás sino de su tío que estaba a cargo de supervisar este evento. Cuando se estaban dando las despensas fue un caos, llegó más gente de la que se tenía prevista y muchos se fueron amontonando, lo que provocó una gran cantidad de muertes, marcando el inicio del reinado de Nicolás como una catástrofe. Pero no todo fue culpa de Nicolás. La zarina Alejandra Fiodorovna, nombre que adoptó, también fue culpable. Alejandra se convirtió en emperatriz de Rusia el día de su boda, pero no fue hasta el 26 de mayo de 1896 cuando la coronación de Nicolás y Alejandra se llevó a cabo en el interior del Kremlin de Moscú. Alejandra Fiodorovna fue una desconocida para el colectivo del pueblo ruso,
Proyectó una imagen de una alemana de corazón frío, sin la capacidad de ver las necesidades de los que le rodeaban, a menos que fueran su familia. Esto en cierta manera era verdad, porque, al igual que su marido, para ella era muy importante su familia y había decidido estar en las sombras del zar. La emperatriz, desde la infancia, era muy tímida, un rasgo compartido con su abuela Victoria. Odiaba las apariciones públicas tratando de evitarlas tanto como fuera posible, aunque de acuerdo con ella y muchos otros amigos íntimos, se debía a que era terriblemente tímida y se ponía nerviosa delante del pueblo ruso. El zar y la zarina tuvieron 5 hijos, 4 fueron niñas: Olga, Tatiana, María y Anastasio. El último fue el tan aclamado zarevich llamado Alexei Nikolayevich Romanov, pero este necio con hemofilia que provoca que la sangre no coagule bien, por eso desde pequeño estuvo en cama y lo cuidaban mucho. A la vida de los Romanov llegó Rasputin, que tenía fama de sánede mediante el rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Ana Virubova, en 1905 fue llamado al Palacio de los Zares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero Alexei Nikolayevich Romanov, que padecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica. Yusupov le disparó un tiro con una pistola a Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputín había sobrevivido y Puriskevich, después de fallar en 2 ocasiones, lo derribó con otros 2 disparos de los que uno lo alcanzó en la espalda y el otro, definitivamente mortal, en la frente. 21 después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. En septiembre de 1915, en plena guerra, Nicolás II viajó al frente para asumir en persona el mando de las fuerzas rusas. La zarina atendió los asuntos internos, y la influencia de Rasputín sobre ella condujo al nombramiento de ministros incompetentes. Las derrotas en el frente y la conducta de Rasputín hicieron que el pueblo ruso se volviese contra el zar y su familia. El momento de la revolución había llegado, para los bolcheviques, que se hicieron con el poder en noviembre de 1917. En la noche del 16 de julio se envió un telegrama a Moscú que informaba a Lenin de la decisión de acabar con los prisioneros. Levantaron a la familia y a 3 sirvientes de sus camas a la 1:30 de la madrugada, y Yurovsky les informó de que los enfrentamientos entre las fuerzas bolcheviques y las contrarrevolucionarias amenazaban la ciudad, y que, por su propia seguridad, debían bajar al sótano. Reunidos en una habitación pequeña y vacía, aún no parecían ser conscientes de su destino. Se colocaron sillas para Alejandra y Nicolás, mientras el resto aguardaba en pie. Yurovsky se les acercó, con los verdugos tras él. En la entrada, leyó a los estupefactos prisioneros una declaración. La Dirección General del Soviet Regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. Tras 20 minutos de horror, de disparos, apuñalamientos y golpes, la familia y sus sirvientes estaban muertos. Y así terminó esta dinastía. Bye.